amigos, tenemos una distinguida dama con nosotros. Es un gusto atender a la doctora Melina Mancuso, ella es médico psiquiatra, y nos viene a plantear un tema que seguramente será interesantísimo para compartir, sobre todo con los padres de familia, ahora que inicia el ciclo escolar. El tema de la enseñanza basada en las neurociencias. Primero, doctora, la bienvenida, y seguidito que nos dé un bosquejo de esto de la neurociencia. Bueno, muchísimas gracias ante nada por recibirme. Bueno, las neurociencias son básicamente las ciencias que se encargan del conocimiento de las estructuras cerebrales y el funcionamiento que estas tienen o impactan todo lo que son nuestras habilidades, que enfocándonos en el tema de la educación, pues tiene que ver con el desempeño del alumno en un momento dado, dependiendo de su nivel de desarrollo, ¿no? Entonces las neurociencias, donde entra la neurología, la psiquiatría, la psicología, entre otras la neuropsicología, se encargan de estudiar, le repito, esa estructura y la interrelación que existe entre ellas y finalmente nuestras capacidades humanas, ¿no? Mentales. Las neuronas que estén relajadas, listas de enfrentar los retos. Así mismo es, digámoslo de esa manera. Así es, o sea, la idea de venir a hablar al respecto es sobre todo porque en apenas una semana hay escuelas que empezaron inclusive las clases el viernes pasado. Es hablar un poquito también de neurociencias, pero el concepto de neurodiversidad y cómo la educación tiene que adaptarse al niño. Usualmente y tradicionalmente se espera que sea el niño exclusivamente el que se adapte a un sistema educativo, a unos estándares de lo que es una escuela, normas estrictas, cuadradas, formas de evaluación también, que si somos realistas son ya un poco anticuadas, y tomando en consideración que cada vez más hay más niños en las aulas, y no hablo de niños con algún problema del desarrollo, entiéndase por estos, autismo, síndrome de Down, o sea, cosas que clínicamente uno o cualquier persona al ojo puede detectar que tiene alguna condición. También me estoy refiriendo a la neurodiversidad de todos nosotros. Usted y yo somos completamente diferentes y no tenemos ninguna condición como tal del desarrollo. Pero también me refiero a jóvenes, sobre todo adolescentes y niños pequeños en etapa escolar, que tienen problemas como depresión, ansiedad, cosas más graves asociadas a su conducta o asociadas a la depresión, y que el docente forma parte del equipo de atención junto con el mismo niño, dependiendo de la edad, la familia y pues obviamente la sociedad. Entonces es transmitir un mensaje de que el sistema educativo y el docente también tiene que individualizar la educación de acuerdo a las capacidades de ese niño, pero que también tiene que entender que a veces esas capacidades pueden encontrarse alteradas porque existe algún problema emocional o a veces, pues sí, propiamente cognitivo, ¿no? Y de conducta. Usted hace un relato fantástico, doctora Mancuso, que involucra diferentes eslabones, la familia, los docentes, el hecho de estar siempre preparado para cualquier eventualidad y tener un poquito, diríamos, de malicia cuando hay una eventualidad muy irregular en ese niño, y así entonces ponerlo en manos de un profesional de esta disciplina que va a hacer el diagnóstico de si hay algo que puede estar mostrando de manera constante ese niño y que después no se convierte en algo peor. Exacto, o sea, el docente tiene la oportunidad de ver cosas que la familia ni el profesional de la salud mental o de las neurociencias puede ver en un momento dado. ¿Por qué? Porque ese niño o ese jovencito está en lo que es, o sea, la escuela es una pequeña sociedad donde él va a explayar sus capacidades intelectuales, sus aspectos emocionales, inclusive hasta el niño habla del amor propio que pueda tener en un momento dado, su conducta dependiendo de su estado de ánimo. Y aparte tenemos alrededor una serie de factores ambientales que en la actualidad están influyendo. Las horas de sueño, el exceso de exposición a la tecnología, la calidad de la alimentación, que se ha hablado mucho, prácticamente ahorita es una campaña del Ministerio de Salud, entre muchos otros factores. Entonces, el docente tiene la oportunidad de ver cosas que nosotros no podemos ver. Y a veces pueden malinterpretar cuando el profesional de la salud mental, en este caso puede ser un neurólogo también o un psicólogo, que también debería ser parte de la salud mental, solicita ayuda o da recomendaciones, porque el objetivo no es que el docente diagnostique, pero sí puede detectar signos de alarma, como usted bien dijo, y que a veces lastimosamente se malinterpretan como malcriadeces y pueden estar viendo es realmente un síntoma de un problema, y sobre todo cuando hay un cambio. Eso creo que es el mensaje que más quiero que se lleven los padres de familia y el docente. Todas las personas tenemos un patrón de pensamiento, de respuesta emocional y de conducta. Todos, no hay normalidad, todos somos diferentes, eso quiere decir neurodiversidad,
Pero en un momento dado, si ese patrón cambia y el niño empieza a manifestar cosas que usualmente manifiesta, o a mostrarse emocionalmente de una manera diferente, o a adoptar conductas que no son usuales, y aparte problemas para dormir, cambios en la alimentación, niños que, por ejemplo, ya controlan los esfínteres, no se hacen pipí en la cama, se empiezan a hacer pipí en la cama, por mencionar algunas cosas, no tomar eso como una malcriadez o como un problema de conducta, sino anticipar que ese niño puede estar probablemente enfrentándose o lidiando con algo emocional que necesita ser atendido. Entonces, y la atención no debe implicar etiquetas ni estigmas, al contrario, la atención tiene el objetivo de dar recomendaciones porque, repito, el docente, y eso no lo digo yo, eso está bien descrito en la literatura y la evidencia científica, el equipo educativo forma parte de ese grupo de personas que atienden. Importante entonces, doctora Mancuso, no reaccionar negativamente, por eso que usted insiste en acá, supongamos que es malcriadez. También verificar qué contamina el entorno de ese niño, a lo mejor la influencia no apropiada y afortunada, inclusive hasta de un familiar o gente psicológica que concurre al hogar, de suerte que entonces, si reaccionamos ofuscados, pudiéramos ofender la autoestima de ese niño y la cosa se complica. Claro, y empeorar los síntomas. Y ubicarnos en la edad del niño, porque el niño pequeño, entre 0 y 3, 0 y 5, ampliando el compás, va a manifestar sus malestares emocionales de una manera completamente diferente a como las manifiesta un niño en edad escolar, entre 6 y 9, a como ya un niño en la edad de pubertad o adolescencia y las diferentes etapas. Y asimismo, la importancia que el ambiente tiene en su desarrollo, la importancia que ellos le dan al ambiente. Un elemento importante, y nos da una recomendación a los padres cuando ya comprueban o ese niño se lo transmite que está sufriendo de bullying escolar. Exacto. ¿Cómo manejar esto? El bullying ahora, el bullying es algo que siempre ha existido. La gran diferencia en la actualidad es que el bullying ahora es 24/7 y la persona que hace bullying, el que hostiga, el que violenta, vamos a decir las cosas como son, es una forma de violencia y de hostigamiento persistente. Ahora lo hace 24/7 porque tenemos recursos tecnológicos que permiten que esa persona que está siendo bulleada lo reciba de manera permanente. El gran problema ha sido también en la actualidad el hecho de que las complicaciones, precisamente como es más frecuente, ahora son más severas. ¿De qué hablo? Fenómeno suicida. Hay estudios, por ejemplo, en México, donde 1 de cada 6 niños que es víctima de bullying se suicida. Niños en edad escolar. Entonces, no es que es novedoso, sino que es más agresivo y tenemos que prestarle atención. Me enfrento mucho, y se dice el pecado del pecador, a historias o relatos de jovencitos que manifiestan ciertas cosas como el bullying y que a veces tanto el malestar como la credibilidad por parte del padre o sea, la juzgan como que será cierto, no será cierto, estarás exagerando. Jamás debemos de evaluar las emociones o lo que nos comentan nuestros hijos. Aun que nosotros pensemos que están exagerando, no importa, una llamada de atención y tenemos la obligación, creo, como padres, de investigar o ir un poquito más allá, de enseñarles a defenderse de una manera no violenta, porque bullying, en respuesta a bullying, no sirve para nada, pero sí estar atentos, sobre todo porque en la actualidad lo que es el acoso escolar es de esos factores ambientales que más está influyendo en que se desarrollen problemas, sobre todo en niños mayores de 6 años, 7 años, como problemas de ansiedad, de fobia escolar y de depresión y fenómenos suicidas. Claro. Para concluir este interesante argumento que usted nos ha presentado, doctora Mancuso, que ha sido enfocado y con justificada razón como prioridad hacia los niños por razón de que ha comenzado el año escolar, ahora un argumento para las personas adultas en términos generales que de pronto tienen cierta aprensión, entonces dicen, debes consultar a un psiquiatra, debes consultar a un psicólogo. Y la primera reacción, no, yo no estoy loco. Exacto. No se trata de locura, es de verificar qué desestabiliza ese nivel de equilibrio emocional. Le agradezco la pregunta porque siempre que se tenga la oportunidad de desestigmatizar tanto a la persona que acude a un profesional de la salud mental, con eso me refiero a psicólogo, neuropsicólogo, terapeuta, todo tipo de psiquiatra, así como el mismo profesional de la salud mental, también hay un estereotipo negativo sobre nosotros. Psiquiatría quiere decir, en términos, digamos, etimológicos, el arte de curar la mente, basándonos en el presente. La psiquiatría tiene que ver, como dije hace un momento, todos tenemos un patrón de respuesta mental, o sea, cosas que pensamos cuando nos exponemos a ciertas cosas, cómo reaccionamos emocionalmente en respuesta a esa idea y cómo nos comportamos. Ejemplo sencillo, si yo pienso que nadie me quiere, voy a sentirme triste y voy a llorar, ¿no? Ese circuito mente, emoción, conducta. Todos tenemos un patrón, repito,
un patrón, no hay normalidad. Si nosotros vemos en nuestros hijos, no importa la edad que tengan, que ellos tienen un cambio en ese patrón de respuesta que ya mencioné en esos 3 aspectos, y además se suman alteraciones en ciclos fisiológicos como que duerma menos o que duerma más, que pierda apetito, que coma al contrario muchísimo, que hay un cambio en el control de los esfínteres, o sea que si va al baño a hacer sus necesidades deja de hacerlo, y eso no solo afecta a niños chiquitos, eso le puede pasar a chicos en edad escolar, o sea primaria y adolescentes. Y sobre todo, como le digo, que sea evidente ese cambio, esos son signos de alarma. Y tenemos la obligación, primero como padres, de acercarnos y tratar de conversar, escuchar, prestar los oídos, porque el gran problema, yo pienso, de nuestra sociedad es que a veces, o más bien actualmente, nuestros niños y nuestros adolescentes están creciendo solos o están creciendo criados por personas ajenas al núcleo familiar o por televisión y dispositivos y videojuegos. Entonces, acercarnos a hablar y, en ese caso, buscar a un profesional de la salud mental. Si se decide por un psicólogo o un psiquiatra, eso es invariable. La gran diferencia es que los psiquiatras somos médicos y tenemos apertura a otras alternativas de tratamiento que el psicólogo no, pero no tiene nada que ver con, en este caso puntual, con pérdida de la capacidad de juicio. Sí hay personas que tienen ese tipo de enfermedades mentales, que oyen voces, que tienen ideas extrañas. Eso es cierto, eso existe. Pero a un psiquiatra también puede ir alguien que pierde un familiar, desarrolla un duelo, que se siente deprimido, que tiene una fobia. En el caso, por ejemplo, los niños con fobia escolar en respuesta al bullying. Y podría seguir dando ejemplos. Al final es cualquier cosa que afecte las emociones, la mente y la conducta humana es competencia de nosotros. Amigas y amigos, un gusto que haya estado con nosotros. Afortunado, hemos estado en su consultorio abierto aquí. Sí, me encanta. En CERTV, Tenía tiempo sin venir, y los gracias. micrófonos de Nacional FM Crisol, siempre un gusto atenderle. Como experiencias gratas anteriores, esta ha sido tan igual o mejor. Doctora Marina Mancuso, mi cosita, hablando en primera instancia de la enseñanza basada en las neurociencias, y también argumentos para grandes y chicos que sé que lo han valorado en su justa dimensión. Muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias. Amigas y amigos, una brevísima pausa, en un instante proseguimos.